Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del primer episodio de Doom Patrol, la nueva serie en el universo de DC, que está ambientada en el mismo universo de Titans, la serie que vimos el año pasado y que se estrenó este año en Netflix, y que de hecho creo que era el tercer episodio de la primera temporada de esa serie, en donde veíamos a la Doom Patrol, todo bajo el contexto de la historia de Titans claramente, pero pues se nos dieron unas introducciones muy generales a algunos de los personajes principales de Doom Patrol, como lo fue Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, que bueno, Elasti-Woman es Rita, pero bueno, como que nos mostraban a eso, nos mostraban también al Chief, nos mostraban como una situación aquí, y pues Gar, Beast Boy, pertenecía a la Doom Patrol, o estaba, bueno, no era que perteneciera como tal a la Doom Patrol, sino que estaba vinculado con ellos y era donde él vivía, y bueno, como todas estas otras cosas, y de ahí él se separa y bueno, continuamos con Titans como tal. Pero entonces, este review va a estar dividido en tres partes, podría decirlo. Una parte inicial en donde explico para todas las personas que todavía no saben muy bien qué es Doom Patrol y cómo se relaciona esta serie con Titans y si vale la pena verla. Y después aquí tengo mis notas que tomé durante el episodio para hablar de ya los sucesos específicos que suceden dentro del episodio, y al final vamos a ver el tráiler del episodio siguiente y vamos a hablar al respecto. Entonces, iniciando, mi opinión general sobre este piloto me gusta muchísimo. Digamos que yo vi el primer episodio, como comparándolo con el primer episodio de Titans, creo que este primer episodio de Doom Patrol es muy superior en muchos sentidos. Digamos que Titans maneja un tono mucho más adulto a muchas otras series del género o muchas otras series que se ambientan en el universo de cómics, pero digamos que es un tono adulto hasta donde adulto puede ser una serie en la que uno de sus personajes es una menor de edad, siendo actuada por una actriz que es menor de edad. Entonces digamos que hay muchas cosas en Titans que sí son adultas en términos de lenguaje, en términos de violencia y bueno, en términos de ser oscuros y cosas así, pero digamos que Doom Patrol también maneja ese mismo tono adulto, pero en otras cosas, y Doom Patrol tiene un sentido de la comedia mucho más propio y mucho más principal de lo que es Titans. Digamos que a lo largo de este primer episodio vemos cómo se maneja esto, y es que es una serie que es muy consciente de sí misma, es una serie que es muy consciente de que es otra serie de superhéroes que está saliendo en este momento en televisión, y que estamos en un mundo en el que estamos sobresaturándonos prácticamente de todas estas cosas, con todas las películas y con todas las series que están sucediendo en este momento, no solamente de DC, sino de Marvel y bueno, todas las otras cosas que están planeadas con respecto a todas las otras casas editoras de cómics. Entonces la serie es muy consciente de eso y juega con eso, le juega al espectador sabiendo que es una serie de ese tipo. Entonces digamos que la comedia es mucho más presente en esta. Sin embargo, también sigue teniendo cosas muy serias, y los personajes son de una manera son muy interesantes. Digamos que la de un Patrol, en cierto sentido, si no están muy familiarizados con los personajes, es como una especie de X-Men. Digamos que existe mucho debate entre cuál fue el concepto que salió primero, porque los tiempos de publicación son muy parecidos, pero muchas personas alegan que el concepto de la de un Patrol salió primero que el de X-Men, y que X-Men es una copia de Doom Patrol, a pesar de que X-Men siempre ha sido la publicación con más seguidores y la publicación como con más, sí, la publicación más importante. X-Men se lleva en términos de eso a Doom Patrol muy por delante, y Doom Patrol ha sido un cómic que ha tenido muchos problemas en sus tiempos de publicación. Comenzó, ganó popularidad, después bajó un montón, después en los 90s, bueno, al finales de los 80s, en el 89 creo que fue, Grant Morrison tomó de un Patrol y lo volvió a subir un montón, y apenas se fue Grant Morrison, volvió a bajar. Entonces es un equipo que su popularidad ha ido subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero que aún así ha tenido como un grupo de seguidores bastante acérrimo que siempre lo ha seguido, y pues bueno, ahora tenemos que los están poniendo aquí en esta serie. Entonces, en este primer episodio, digamos que este episodio se nos va sobre todo en la presentación de los personajes. Digamos que en términos generales es difícil establecer cuál es la cronología que sucede con respecto a Titans. Digamos que yo creo que esta serie
sucede después de Titans, pero eso nos presenta ciertas cosas sobre las que ya voy a hablar ahorita más adelante. Pero creo que esta serie sucede después de Titans, pero a lo largo de todo este capítulo vamos saltando a lo largo de diferentes temporalidades para presentarnos a todos los personajes, para presentarnos la historia de Cliff, la historia de Rita, la historia de Larry. Un poco, bueno, digamos que la que menos nos presentan aquí es a Jane, pero tenemos este capítulo que es súper introductorio, en donde nos dicen, estos son los personajes, esto fue por lo que pasaron, y a partir de ahí, lo que me gusta mucho es que incluso en este primer episodio ya hay un avance de los personajes, no se quedan simplemente en ese tono de introducción, en decirnos cuáles son los personajes, sino que solamente en este primer episodio ya nos están mostrando cómo han cambiado, ya nos están mostrando, sobre todo con Cliff. Cliff creo que es el personaje que se lleva todo aquí. Creo que Cliff es el mejor personaje de este piloto, por lo menos, interpretado por Brendan Fraser. Creo que con el personaje de Cliff ya solamente en el primer capítulo nos muestran un arco de cambio, un arco de avance y un arco de evolución en el personaje, lo cual es súper interesante y además me parece que es muy notable teniendo en cuenta que es eso, es un solo capítulo de 15, entonces me deja esperando muchísimo por el resto de esta serie. Digamos que de aquí en adelante ya voy a empezar a hablar como de cosas específicas, como digo. Son presentaciones de los personajes, son cosas que ya vienen de los cómics, son cosas que vienen, o sea, la información está en otros lados. Entonces, si quieren continuar viendo esto, no va a haber ningún problema porque no va a haber ningún spoiler mayor, no hay ningún punto de inflexión en este primer episodio que uno diga como, no, si es que lo escuché o si lo vi, es que ya me lo arruinaron porque no lo vi yo en el episodio. No, entonces diría yo que si quieren experimentar el primer episodio por ustedes mismos, pues entonces paren el video, vayan y lo vean y vuelven. Pero si no, creo honestamente que no va a afectar mucho la visión que van a tener de este primer episodio porque son simplemente presentaciones de los personajes. Entonces, tengo que comenzar diciendo que la intro de este programa me pareció genial. La intro está muy bien lograda y solamente en esta intro ya nos dejan ver como ciertas cosas de los personajes porque nos presentan elementos individuales de cada uno de ellos. Entonces, desde el comienzo, desde la intro fue como, ok, estoy preparado, esto parece ser algo realmente genial. Luego aparece este personaje de Alan Tudyk que nos lo revelan como Mr. Nobody. Entonces ahí es donde empieza como todos estos saltos temporales. Comenzamos en Paraguay en 1948 con esta narración de sí, otra serie de superhéroes ya deben estar saturados, sí, eso es lo que necesitamos, toda esta cosa, toda esta historia. Pero o sea, desde ahí uno se da cuenta de que la serie es muy consciente de sí misma y de cuál va a ser el tono de humor que va a manejar con esto, con esta narración de Alan Tudyk, que Alan Tudyk además es un comediante realmente genial, es un actor de comedia increíble, narrando todo esto como otra serie de superhéroes. Pero qué tal si yo les dijera que esto no es de los héroes sino de los ceros, de estas personas que se convierten en héroes simplemente por otras cosas, que no son los bonitos, no son los que tienen grandes poderes, nada de esto. Y creo que realmente nos pone el tono de lo que realmente es la Doom Patrol, y son estos personajes que sí salvan el mundo, pero realmente han pasado por muchas cosas y como obtuvieron sus poderes o sus poderes mismos no son los mejores y no son los héroes que vemos en la Liga de la Justicia, no son los héroes que vemos en la Sociedad de la Justicia. Bueno, no son estos héroes súper glamurosos de una manera u otra, no son un Superman que tiene todos los poderes del mundo, no son una Mujer Maravilla que es una mujer despampanante, no son esos superhéroes que todo el mundo alaba y a los que todo el mundo le tiene admiración, sino que son un tipo que casi muere en un accidente y solamente su cerebro quedó bien y entonces lo pusieron en un cuerpo de un robot, una mujer que se desfigura totalmente, un tipo que tiene algo dentro que no controla y además tiene todo el cuerpo quemado, una vieja que está re loca y tiene 64 personalidades y cada personalidad tiene un poder diferente. Todas estas cosas, o sea, son héroes que son más héroes por convicción que por cualquier otra cosa, pero siempre están sufriendo por la naturaleza de sus poderes y por la naturaleza de sus habilidades. Entonces desde el comienzo como que nos ponen súper claro eso y nos muestran el origen de Mr. Nobody, que pareciera ser el
el antagonista principal, por lo menos de esta primera temporada que vamos a ver aquí de Doom Patrol. Después de eso comenzamos con las historias individuales, perdón, con la historia de Cliff Steele, este piloto, que entonces vamos al 88, que es un piloto exitoso. Digamos que eso, la historia de Cliff, por eso digo que Cliff es para mí el personaje que lleva todo en este piloto, porque solamente en esta primera hora de esta serie ya nos dieron un montón de cosas. O sea, nos cuentan esta historia de Cliff y luego nos dan este cambio, este giro que nos revela más cosas con respecto al personaje y nos revela más cosas con respecto a muchas cosas. Entonces me pareció como muy interesante. Tenemos este accidente que nos llevan a creer, y él cree siempre que inicialmente el accidente con lo que él quedó solamente como cerebro fue este accidente en la carrera. Él como este piloto de NASCAR, probablemente, bueno, alguna cosa así parecida. Pero nos llevan a creer que el accidente fue realmente en esa carrera, y él está totalmente convencido de que su hija está viva, su esposa está viva, qué es lo que va a pasar, todo esto, y vemos todo el proceso súper largo que hay para construir a Cliff, porque estamos en el 88 y no es sino hasta el 95, si no estoy mal, no es sino hasta el 95 que él despierta como tal. Entonces tenemos un periodo ahí de 7 años en los que el Chief estuvo trabajando continuamente en él, y me pareció muy gracioso eso, como vemos inicialmente al Chief trabajando y comete un error y es como, jue madre, cometí un error, y después lo vemos viendo como metiéndose a YouTube prácticamente y viendo un tutorial de cómo soldar, viendo un VHS de cómo soldar. Eso me pareció súper divertido, como estoy experimentando con este tipo, estoy haciendo estos experimentos, pero el Chief ni siquiera sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo bien y cometió un montón de errores, y le llevó 7 años reconstruir a Cliff, le llevó 7 años a lograr que él se moviera, y después, bueno, a partir del despertar de Cliff es que se nos van presentando al resto de personajes. Entonces tenemos, inicialmente nos presentan a Larry, vamos al 61, en donde nos muestran que él era un piloto de pruebas, que era como, pertenecía a la Fuerza Armada, era como un reduro, era el ídolo de todo el mundo, hasta que sufre este accidente en uno de estos aviones de prueba, cuando sale de la atmósfera y algo entra, lo que lo convierte en Negative Man, pero esta entidad de electricidad, esta entidad de plasma entra en él. Tiene este accidente en donde ya después de eso ya no vuelve a ser el mismo, y por eso es que tiene todas estas vendas, como que tiene todas estas cosas. Y después se nos presenta a Rita, esta actriz súper engreída, que digamos que me parece que es como no sé, es como una fábula en cierto sentido, pues, o sea, en el sentido en el que toda fábula es presentada para dejar una moraleja, como una historia de precaución, ¿no? Entonces tenemos a esta actriz súper engreída, como que desprecia a todo el mundo simplemente por cómo se ve. La tenemos trabajando en esta película en el Congo, y el que trabaja en el foco de la cámara es un señor que no tiene un brazo, y ella lo ve tan desagradable que hace que lo echen, hasta que cae en el agua y, bueno, saca esta piedra y algo sale de ahí. Digamos que hay ciertos cambios con respecto a las versiones originales de la Doom Patrol. En la versión original, Rita, sí, estaba todo esto de la grabación en el Congo, pero digamos que no nos la mostraban como esta actriz súper engreída, como esta actriz con este tipo de problemas que tiene Rita acá, sino que además era medallista olímpica, tenía un montón de cosas, y siempre quería que las escenas fueran lo más reales posible. Entonces, en la escena del cocodrilo, ella pedía que pusieran un cocodrilo de verdad, y en medio de lo que estaba nadando la cogía una corriente, y ella, escapando del cocodrilo, caía por una cascada y llegaba a un área donde había como alguna actividad volcánica, y ella inspiraba los vapores que salían de esos volcanes y se convertía en Elasti-Woman. Pero entonces digamos que la naturaleza de los poderes creo que es la misma, pero aquí en Doom Patrol
nos están mostrando siempre los poderes de estas personas y nos los están dramatizando más, o sea, nos los están humanizando más en cierta manera, pues porque la Doom Patrol original teníamos una época en los cómics que era muy diferente realmente, entonces digamos que sí había cuestiones con respecto a ellos preguntándose por qué tenían estos poderes o sabiendo que la sociedad en general los iba a despreciar y todas estas cosas, pero digamos que no era tan humano como lo que vemos aquí. Entonces digamos que Rita en el cómic desde el comienzo tiene cierto control de sus habilidades y luego ya las controla, pero las controla como de una manera súper rápida, y se llama Elasti-Woman porque ella puede o agrandarse totalmente o puede achicarse totalmente. Y cambiar la elasticidad de su cuerpo de una manera u otra, pero ella tiene el control total sobre estas cosas. Digamos que la Rita acá me parece que es mucho más interesante porque es esta mujer que realmente no puede controlar el factor de elasticidad de su cuerpo y simplemente se convierte en una masa deforme realmente horrible, y se le va cayendo la cara y se le va cayendo la pierna y bueno, como todas estas cosas. Me parece que es mucho más interesante ver eso, es mucho más interesante que ver a un personaje que ya sabe controlar sus poderes, ver a un personaje que realmente nunca ha puesto el esfuerzo, o sea, solamente ha puesto el esfuerzo para que sus poderes no salgan, para poder conservar su cara y poder conservar su apariencia tal y como la tiene, pero que nunca ha hecho el esfuerzo real por controlar sus poderes, y que las circunstancias van a hacer que ella tenga que controlar sus poderes de una manera u otra. Y me parece mucho más interesante ver ese arco, ver el arco posiblemente de ella llegando a ser la Elasti-Woman que conocemos un poco más en los cómics. Y por otro lado también es muy diferente a la historia de Larry, bueno, la historia en general es súper parecida. Larry, el piloto, en una prueba algo entra dentro de su cuerpo y cuando cae él ya es Negative Man. Y bueno, es Larry pero también es Negative Man, pero digamos que en el cómic también hay mucho más control al respecto. Digamos que Larry sabe qué es lo que está pasando y Larry controla las apariciones de Negative Man de una manera u otra. Él sabe que Negative Man va a salir y que él va a quedar en su cuerpo ahí, o sea, su cuerpo va a quedar inerte ahí, y ese es como uno de los puntos a lo largo de todos los cómics, que siempre es como, no, tenemos que cuidarle el cuerpo a Larry porque Negative Man está haciendo una cosa por allá, o Larry como, lo siento, tengo que dejar salir a Negative Man, y los otros, no, pero es que tu cuerpo va a quedar mal. Bueno, es como lo que sucede siempre en los cómics inicialmente, pero está ese control. Aquí tenemos a otro personaje que está mucho más atormentado por sus poderes y está más atormentado porque no puede controlarlo. O sea, siempre todo está como muy ligado a las emociones de los personajes, a su estado psicológico. Entonces no puede controlarlo, y cuando sale Negative Man, él no puede hacer nada al respecto. En el cómic ellos incluso le ponen misiones, como hay una bomba en un puerto al otro lado de la ciudad, Negative Man vaya para allá y encuentre la bomba. Y Negative Man sale, Larry queda ahí, y Negative Man vaya y cumple la misión y todas estas cosas. Aquí parece que no hay punto de comunicación, parece que ellos no saben realmente qué es Negative Man, no saben cuál es el alcance de las habilidades de Negative Man. Entonces digamos que eso también me parece más interesante. El que menos cambios tiene o menos cambios percibo en términos generales es como Cliff, pero claramente aquí nos lo muestran como un personaje mucho más humano con todas estas cosas. Entonces, después de todas las presentaciones de los personajes, ya como que Cliff logra caminar, y digamos que es muy interesante ver cómo empieza a caminar y es guiado por el recuerdo de su hija de una manera u otra, hasta que dice como listo, ya me voy a ir a contarles a mi esposa y a mi hija, y el Chief le revela la historia, ¿no? Le revela que en realidad él no murió en ese accidente, que después él él habló con su esposa, iban a reconciliarse, y cuando iban en el camino tuvieron este accidente en donde él fue el único superviviente. Entonces digamos que eso me parece interesante porque el Chief ha sido otro personaje que ha tenido varios cambios a lo largo de los años. Digamos que inicialmente en el cómic comienza como este hombre que realmente quiere salvar el mundo pero no puede hacer nada porque está en la silla de ruedas, no puede caminar, entonces él no puede vivir estas aventuras, él no puede hacer estas cosas, él no tiene las habilidades para poder salvar el mundo de estas otras amenazas, y por eso recluta
a los otros, por eso recluta a Cliff, por eso recluta a Rita y a Larry y los convierte en la Doom Patrol y él les da las misiones y los guía en las misiones y toda esta cosa, pero a lo largo de los años como que lo han venido cambiando, ¿no? Y creo que aquí tenemos la posibilidad de que eso suceda. A lo largo de los años han venido cambiando al personaje de Chief para revelarnos que él no es necesariamente una persona buena, no es necesariamente un hombre bueno, sino que de hecho él tiene mucho que ver muchas veces con el origen de estos otros de los otros personajes, de cómo obtuvieron sus poderes, y está involucrado con los accidentes que les dieron sus poderes inicialmente. Pero entonces aquí vemos como retazos de eso de cierta manera, como remanentes. Entonces él inicialmente nos dicen que, o sea, él dice que le mintió a Cliff para que su memoria, para que su estado psicológico pudiera estar bien, para que él pudiera tener su rehabilitación, lo cual es bastante entendible, hasta que le revela la verdad y le dice que su esposa y su hija está muerta, hasta que al final nos damos cuenta de que era otra mentira, de que realmente la hija de Cliff probablemente todavía sigue viva porque ella sobrevivió también a ese accidente. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el Chief está diciendo la verdad o no? Y digamos que ese realmente es el único elemento que no me gustó del todo de este piloto de Doom Patrol. Y es que en Titans, cuando teníamos el tercer episodio, teníamos a otro actor que interpretó al Chief y le dio una personalidad que es mucho más congruente con esto que estoy diciendo, como un personaje que es bueno o que podría parecer bueno, pero que uno no sabe qué está ocultando, uno no sabe qué es lo que va a hacer, porque lo vemos en este episodio de Titans, cómo va cambiando a lo largo del episodio de personalidad, como a veces puede ser el padre, pero a veces pero luego puede ser el déspota, ¿no? Como Gar, haz esto. Gar, te estoy dando una orden y amarra a Raven, como todas estas cosas, y como a un personaje que puede hacer lo que sea y que puede hacer lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Entonces digamos que en ese sentido aquí tenemos a Timothy Dalton, que es un actor mucho más reconocido, interpretando ahora al Chief, pero me parece que no le dieron esos matices, por lo menos en este piloto. Creo que bueno, digamos que lo paso en cierto sentido porque tenemos 14 episodios todavía por delante, entonces pues puede que sea una cosa de un avance más largo, de un arco mucho más amplio a lo largo de toda la temporada, en donde nos van a empezar a mostrar estas sutilezas del personaje, pero inicialmente me parece que es mucho más efectivo el Chief del episodio de Titans de Doom Patrol, tanto el actor en ciertos sentidos como la caracterización que hicieron del Chief. Aquí funciona. Inicialmente habrá que ver cómo avanza a lo largo de la temporada. Pero entonces, bueno, ya luego llegamos a la actualidad y nos presentan a Crazy Jane, esta muchacha que tiene 64 personalidades diferentes y cada una tiene un poder, y inevitablemente yo no puedo dejar de pensar en Legión, yo no puedo dejar de pensar en David Haller, que también es un personaje que básicamente es lo mismo, es un personaje con personalidades múltiples en la que cada uno de sus personalidades tiene un poder diferente, y digamos que hice la investigación para ver qué tan contemporáneos son. Y digamos que Legión apareció unos buenos 4 años antes que Crazy Jane. Crazy Jane es un personaje que fue creado e introducido a la Doom Patrol se me acaba de olvidar el autor que mencioné al comienzo, el autor de que, bueno, o sea, no es uno de los personajes originales de la Doom Patrol, sino que fue introducido después. Y fue introducido 4 años después de Legión. Entonces digamos que ahí es donde uno dice como, ok, pero estos personajes, ¿hasta qué punto los parecidos entre los personajes son casualidad o no son casualidad? Pero bueno, digamos que como elemento nuevo dentro de esto de Doom Patrol me parece que es bien interesante. Y ahí es donde uno empieza a pensar como en las temporalidades de esto. Porque esto tiene que estar sucediendo después de Titans de una manera u otra. O sea, en Titans vimos como Gar se fue y dejó solamente a Rita, a Larry y a Cliff con el Chief.
el Chief ahí podía caminar. Después del incidente con Raven volvió a romperse la espalda y ya no puede volver a caminar, y por eso es que tenemos a este Chief ahora de nuevo en silla de ruedas. Y además nos dicen que Jane no lleva muchos años. O sea, Cliff llegó en el 88. Cliff llegó en el 88 a donde el Chief, pero Jane le dice que ella conoce al Chief desde los 70s, y en todo ese tiempo, o por lo menos en el tiempo desde el 95 para acá, los últimos 20 y pico de años, ella no ha estado dentro de la Doom mansión, bueno, dentro de la Doom Patrol, no ha estado en la vida de ellos, y por eso es que Cliff no la conoce cuando llega. Pero entonces, ¿qué tanta distancia hay entre esto y lo que estaba sucediendo en Titans? Porque al final de la primera temporada de Titans teníamos la salida de Trigon, y esa salida de Trigon parece que va a ser, o sea, no creo que mantengan la salida de Trigon como algo muy contenido, como algo que simplemente afecte esta granja en donde terminamos la primera temporada de Titans, sino que creo que va a ser algo que va a afectar más allá, o al menos, no sé, me parecería interesante que fuera algo que tuviera como unos efectos mucho más grandes. Pero aquí no vemos mención de ningún evento de ese tipo, no vemos ninguna consecuencia de una posible alteración de la realidad como la que podría traer Trigon con él. Entonces, ¿qué tanto espacio hay entre las dos series? Esta serie sucede mucho después de la segunda temporada de Titans, y ahí es donde me parece a mí que se empieza a poner complejo en ciertos sentidos, y es como estas mezclas temporales. O sea, las dos pertenecen al mismo universo, las dos, o sea, son paralelas, o cómo manejamos la temporalidad acá. No sé, me parece interesante pensar en ese tipo de cosas, pero creo casi con toda seguridad que esto sucede después después de Titans. Entonces, de ahí en adelante, como que es la segunda parte del episodio, en donde ya nos concentramos simplemente en la parte actual. Ellos se van a este pueblo, o sea, dicen como todo estaba tan normal que el Chief decidió irse a uno de sus viajes después de mucho tiempo, y ellos aprovechan esto para irse al pueblo, y en el pueblo todo se sale de control. Rita encuentra a esta señora que atiende en un restaurante, que le cuenta que las actuaciones de la actriz Rita Farley, que es igualita a ti porque eres re igualita a ella, me salvaron en un tiempo que fue muy difícil con mi papá, y se pone a escucharle toda esta cosa. Larry se entra a un bar, y nos van revelando también cosas de él, como Larry se sentía un monstruo mucho antes de ser uno, mucho antes de lo del Negative Man. Entonces veíamos como esto, que él estaba teniendo un romance con uno de los técnicos de las instalaciones de las fuerzas militares y todo eso. Entonces, como este sentido de la culpabilidad por su sexualidad, podríamos pensarlo, porque tampoco, no, o sea, hasta el momento no nos han dicho bien cómo es la cosa, simplemente como que nos lo han enunciado. No sé si vaya a haber un momento, yo creo que sería interesante entrar en algún momento de la temporada como a ver eso, por qué se consideraba un monstruo, y por qué estaba, o sea, se sentía mal por tener estas inclinaciones homosexuales, o se sentía mal por no haber seguido nunca desde el comienzo sus inclinaciones homosexuales y tener una familia en donde tenía una esposa y tenía 2 hijos. ¿Por qué se sentía mal exactamente? Pero bueno, tenemos esto, se mete al bar y empieza a salir Negative Man en eso, y al mismo tiempo tenemos también tenemos a Cliff y a Jane, que están teniendo esta discusión en la que le revela a ella que probablemente su hija está viva. Llega la policía, Jane se sale de control, y en eso Rita también se sale de control y sale esta masa deforme por la calle y va hacia el bus. Y bueno, tenemos el desenlace de este primer episodio, en donde ellos se devuelven a la casa, y luego llega el Chief y les dice que por sus acciones y por haberse expuesto de esa manera, porque no estaban todavía listos para salir a la sociedad, llamaron la atención de problemas, y esos problemas contra eso de eso no se van a poder esconder, simplemente tienen que huir de ahí. Pero Cliff dice que no, y Cliff se quiere quedar para salvar al pueblo. Entonces, digamos que ahí es donde yo hablaba ahorita del avance en este primer
episodio del personaje. Uno comienza viendo a Cliff como este tipo que está engañando a la esposa, que se aprovecha de su posición como de su posición de fama de una manera u otra, que es un tipo que es mujeriego, que es alcohólico, que es mentiroso. Bueno, tenemos a este tipo que realmente uno dice como qué chanda de tipo, qué tipo tan basura. Y avanza a lo largo del personaje tanto así que uno ya después, por lo menos en este momento, Cliff es como mi personaje favorito. Avanza de tal manera que es como nos muestran que él quería ser un hombre diferente realmente, y ahorita que tiene la oportunidad de simplemente irse, de dejar botado todo, decide ir a salvar a este pueblo porque es lo correcto. Entonces eso me pareció muy 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 interesante. Y me gustó mucho este primer episodio de Doom Patrol. Me parece que el tono está muy bien logrado, los personajes están bien logrados, las visuales están bien logradas, el humor, o sea, en general me gustó mucho este primer episodio de Doom Patrol. Entonces ahora vamos a ver el tráiler del episodio 2, que se va a llamar Donkey Patrol, si no estoy mal. Oh my God. It's Cloverton. It's all your head. It's all your head. It's all your head. It's all your head. No! Don't do it! No! Jane, what are you doing? No! Jane! You still think you control this story, don't you? You've slipped through my fingers for the last time. Ok, interesante. El primer episodio lo terminamos con ellos en este pueblo y aparece Mr. Nobody y crea esta especie de hoyo negro extraño en el centro de la calle de la ciudad. Entonces creo que vamos a ver cosas interesantes. Cyborg. Oh, Cyborg no apareció para nada en este primer episodio. Y no sabía hasta qué punto iba a aparecer Cyborg, pero me parece interesante que vamos a verlo aquí. Y no sé, esto pareciera que sucede creo que por la paleta de colores lo que más lo hace notar. Esto sucede como dentro de una dimensión alterna, podríamos pensarlo, o lo que me hace pensar que este vortex en la mitad realmente no es algo de destrucción, porque claramente no puede ser algo de destrucción, porque aquí vamos a ver al Chief cayendo ahí y a Jane botándose, lo que creo que va a hacer que el resto del equipo también se bote, sino que es como una especie de alteración dimensional de una manera u otra. Pero entonces este vortex empieza a absorber todo. En eso el bus en el que ellos iban va a empezar a ir hacia el vortex, y entonces una de las personalidades de Jane con super fuerza va a empezar a tratar de evitar que el Chief caiga ahí. Pero entonces tenemos a Cliff siendo como el ancla de los otros dos, ¿no? Tenemos a Cliff aquí, bueno, aquí a Larry que se está sosteniendo de Cliff, y también tenemos a Rita que se están sosteniendo de Cliff, que debe ser como el ancla para que no caigan ellos en el vortex hasta que ¡pum! El bus entra al vortex y Jane se va a salvar se va a salvar al Chief. No lo hagas, toda esta cosa. Pero después de eso yo creo que todos ellos se van a lanzar. Pero aquí eso me parece interesante. O sea, esto parece ser momentos antes. Yo creo que esto va a ser puro comienzo del capítulo, en donde tenemos el vortex, toda esta cosa va a empezar antes de que empiece a caer el bus. El Chief hablando con Mr. Nobody, como tú todavía crees que controlas la narrativa, y Mr. Nobody le dice como esta es la última vez que te me vas a ir de entre los dedos. Y yo creo que ese snap es él transportándose y él yéndose para evitar caer dentro del vortex también. Y tenemos también a Cliff viendo estas grabaciones, pero entonces, ¿esto qué significa? Eso significa que toda la solución se va a ver resuelta en el episodio, y que estamos viendo un momento en el que ya vuelven ellos a la normalidad, o vuelven a la mansión Doom, y Cliff empieza a revisar todos los registros para ver qué era lo que pasaba con Jane, para entenderla mejor. ¿O esto está sucediendo dentro de una dimensión alterna? No creo, la verdad creo que la situación va a estar resuelta a lo largo del episodio, y que esto va a ser hacia el final. Pero se ve interesante. Realmente esta serie de Doom Patrol me parece que tiene mucho potencial. Creo que
Titans fue una serie que sorpresivamente me gustó mucho más de lo que esperaba. Y creo que Doom Patrol tiene la posibilidad de ser mucho mejor que Titans en muchos sentidos y en muchas cosas, lo cual me parece súper interesante para cuando volvamos a ver a estos personajes de una manera u otra unidos, porque yo creo que si lo manejan como... El Arrowverse me parece interesante, el Arrowverse que es este universo de las series de CW también, en donde comenzamos con Arrow, después estaba Flash, ahorita está Supergirl, y en donde tenemos estos eventos de crossover. Me parece que es bien interesante. Claro, es muy diferente porque las dos series no están en transmisión al mismo tiempo, y digamos que esa es otra cosa interesante, y es esta decisión de lanzar un episodio semanal y no seguir el modelo Netflix, que el modelo Netflix me parece a mí que es súper exitoso en muchos sentidos, y es que le da la oportunidad al espectador de ver una temporada de una sola sentada, sentarse y ver todo lo que pasa en esta historia de una sola vez, y eso hace que series que tal vez que si se hubieran transmitido semanalmente tal vez no hubieran tenido la atención suficiente y no hubieran tenido a las personas hablando de ellas, ahora tienen a todo el mundo hablando porque todo el mundo ya sabe qué es todo lo que pasó y pudo ver la serie completa. Y digamos que me parece a mí que Titans le fue bien en términos generales, pero Titans hubiera podido ser mucho más notable y habría podido tener mucha más atención si hubieran lanzado la temporada completa, porque había muchas críticas detrás de Titans, había mucha inquietud detrás de Titans, y como la transmitieron semanalmente, pues esas inquietudes fueron disminuyendo, pero al mismo tiempo la gente ya no estaba hablando tanto de Titans porque no salieron a decir como... No, todas las inquietudes que teníamos ya están bien ni nada de eso, sino que el nivel en el que la gente estaba hablando bajó un montón, y Titans para muchos pasó sin pena ni gloria porque ya dejaron de hablar al respecto. Y no sé, creo que Doom Patrol y muchas de estas series tienen como eso contra lo que luchar, y es como tienen que ser muy buena y tiene que mejorar cada vez para continuar en la boca de los espectadores, para que la gente diga como... hay que seguir viendo esta serie y la gente recomienda esta serie, porque además esto es parte de un servicio de streaming exclusivo del Netflix de DC. Entonces es importante que la gente quiera seguir pagando, y es importante que la gente no solamente quiera seguir pagando, sino que se le recomiende a otras personas para que paguen por eso. Entonces no sé, me parece interesante. No sé si voy a seguir haciendo este recap semanalmente, creo que eso depende de ustedes. Creo que, por favor, en los comentarios escríbanme si van a seguir viendo esta serie semanalmente, si quieren que yo continúe haciendo este recap semanalmente, o si ya quieren que esperemos y haga un recap express cuando ya toda la temporada haya terminado, así como lo hice con Titans. Por favor, dejen todo eso abajo, también dejen todos sus otros comentarios con respecto a este piloto. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les gustó más que Titans? ¿Qué les pareció este cambio del Chief? ¿Qué les parecieron los personajes? ¿Y qué esperan de esta serie en el resto de temporada que nos queda? Por favor, dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos, denle click a la campanita que no al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el resto de redes sociales, en facebook.com/No Sabemos Nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @No Sabemos Nada de, y en Vero me encuentran como No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.